Como país y en cada una de nuestras familias, siempre hemos afrontado retos, más aún ante la pandemia del año 2020. Ha sido evidente la necesidad de desarrollar e innovar prácticas para proteger la salud integral, el derecho a la educación, el trabajo y la economía familiar y del país, así como la comunicación, la participación ciudadana y la relación del Estado y la comunidad. Por eso es necesario reflexionar sobre esta situación para seguir desarrollándonos a pesar del contexto de incertidumbre, para avanzar en nuestros proyectos de vida y de país. ¿Cómo nos han desafiado los hechos y la experiencia vivida el 2020 y cómo los hemos enfrentado? ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y de país? Hemos podido superar grandes retos a lo largo de este año. Es cierto, aún tenemos camino por recorrer y debemos ir fortaleciendo nuestras competencias ciudadanas, la práctica de valores, la cultura de prevención, los lazos familiares y nuestro compromiso con la sociedad. Ese mensaje de esperanza es el que necesitamos proyectar en nuestra sociedad y familia. Así es, hay que seguir con optimismo. Bueno, continuemos entonces revisando el cronograma de actividades y el propósito del programa de hoy. Nuestra primera actividad fue leer una crónica sobre un hito o hecho relevante en el 2020. La segunda actividad fue planificar la elaboración de nuestra crónica del 2020. Y hoy redactaremos y presentaremos nuestra crónica. En el programa anterior hemos redactado el primer borrador y es toda una aventura señalar lo que hemos vivido este año, pero sobre todo ponerle mucho ánimo y empeño para salir adelante. Claro que sí, y con todo el buen ánimo de seguir aprendiendo, ha llegado el momento de llamar a la profesora Julia Enríquez. Bienvenida, profesora, nos da mucho gusto tenerla en el programa. Hola mis queridos Stephanie Junior, estoy muy contenta de estar aquí acompañando a las chicas y chicos de la promo 2020. Los escuché presentando el programa de hoy. Sí, profesora, ahora revisaremos nuestra crónica 2020 para obtener una versión final y luego la presentaremos a los integrantes de la familia y también a nuestras amigas y amigos. ¿Qué actividades desarrollaremos para lograr el propósito del programa? A ver, primero recordaremos los criterios de evaluación que utilizaremos para la revisión de nuestra crónica a fin de tener la versión final. ¿Me ayudan con la lectura del primer criterio? Sí, profesora. La crónica se adecúa al propósito comunicativo, a sus características y a su estructura. Este criterio nos exige cumplir con las características y la estructura que tiene la crónica. Es decir, debemos admitir la opinión o comentario, la narración de los sucesos. Asimismo, se describe e interpreta el suceso. Cumplir con el propósito comunicativo implica que logremos dar a conocer o informar a través de la crónica los desafíos de la experiencia vivida y los compromisos que asumiremos. Voy entendiendo. Y en cuanto a su estructura, debe presentar la introducción, el cuerpo y el cierre. Exacto, Junior. En este caso, nuestra crónica tendrá 5 párrafos. Sigamos leyendo. El segundo criterio dice: las ideas se organizan y desarrollan en torno al tema, evitando contradicciones, digresiones o redundancias. Este criterio nos da la alerta de la coherencia, sentido y orden lógico de la temática a desarrollar. Debemos evitar las redundancias, es decir, las ideas innecesarias o cualquier otra que no se ajuste al propósito que nos lleva a escribir esta crónica. Sigamos con el siguiente criterio. El tercer criterio dice: en la introducción incluye un interrogante, anécdota, cita, descripción o expresión para animar al lector. Este criterio se focaliza en la introducción, que debe incluir uno de los siguientes elementos para ilustrar o dar claridad al propósito. Se puede utilizar una pregunta de reflexión, una anécdota, una cita o explicar o describir con fines de generar motivación. La idea es despertar el interés en los lectores. Sigamos con el siguiente criterio. El cuarto criterio dice:
En el cuerpo narra y describe los sucesos de forma cronológica, complementando la información con opinión. En este criterio encontramos dos aspectos fundamentales de la crónica: la narración y descripción del suceso, que obedece a la pregunta ¿cómo sucedió? ¿Qué ocurrió? Y lo complementario a esto es la valoración subjetiva, es decir, complementar con la opinión, la reflexión o comentario. Sigamos leyendo el siguiente criterio. Vamos por el quinto criterio. En la conclusión cierra con compromisos para proyectarnos desde lo personal y nacional. Aquí se señala cómo hacer el cierre de nuestra crónica. Se debe redactar propuestas y compromisos que nos permitan seguir construyendo nuestro proyecto de vida y país. Sigamos con el sexto criterio. Los referentes y conectores son utilizados con precisión para articular las ideas. En este criterio se hace referencia a los elementos de conexión a fin de tener organizadas las ideas y los párrafos, de tal modo que sean claros y comprensibles, que tengan sentido y estén vinculados a una idea principal. Veamos el siguiente criterio. El séptimo criterio nos dice: los recursos gramaticales y ortográficos que se usan contribuyen al sentido de la crónica. Es importante el uso pertinente y apropiado de los signos de acentuación y puntuación. Vamos al octavo y último criterio. La crónica es revisada de manera permanente para determinar si se ajusta a la situación comunicativa, si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas. Este proceso es indispensable en toda producción o composición de un texto. Revisar, ajustar, a fin de ofrecer un texto de calidad que denote nuestro propósito como escritores. Son interesantes estos criterios, nos dan ideas claras de nuestra composición y podemos ir fijándonos en dónde está nuestro error o vacío. Sí, a medida que hemos ido revisando estos criterios, estoy lista para rayar y anotar en mi crónica lo que necesito mejorar, lo que no tengo y lo que me falta para cumplir con lo requerido. Pues entonces, empecemos con la revisión de nuestra crónica. ¡Claro que sí! En la siguiente diapositiva hagamos una revisión de forma. ¿Qué estructura presenta? Lo que podemos observar es que tiene un título, existe 5 párrafos. El primero es de introducción y el final es de cierre. 3 párrafos forman parte del cuerpo. En ese sentido, creo que cumplimos con la estructura y la forma de nuestra crónica. Claro que sí, no hay ninguna observación en ese sentido. Ahora revisemos el fondo de la crónica, es decir, la consistencia interna de nuestro texto. Leemos el primer párrafo referido a la introducción. Ni en sueños me hubiera imaginado que íbamos a pasar por esta situación. Es como si lo hubiera leído en un cuento. Fue la expresión de Rosa, joven estudiante del 5º grado de secundaria, que definió así su año 2020. Para todos, la llegada de la pandemia a nuestro país es un hecho sin precedentes. Nos tuvimos que adaptar a la nueva convivencia social, a un trabajo remoto, a una educación a distancia. Prácticas que retaron nuestras capacidades cognitivas y de adaptación hacia una vida que debía de continuar. Aquí presentamos un recuento de aquellos hechos relevantes por los que hemos transitado en el año 2020, a partir de los cuales seguimos aprendiendo. ¿Este párrafo de introducción cumple con el indicador? Empieza con la cita de un testimonio de Rosa. Se describe, pero considero que no es suficiente cuando indica que se adapta hacia una vida. Ahí me parece que debe incluir cómo se demuestra esa forma de adaptación. Es importante agregar una reflexión o pregunta que cautive o genere expectativa al lector. Entonces, estamos reconociendo que faltan estos elementos, por lo que deberíamos mostrar cómo quedaría este párrafo. Mi ensueños Sociales.
Muy bien, entonces ajustemos este párrafo al... Este es un párrafo que pertenece al cuerpo de la crónica. Aquí debemos encontrar un suceso o idea principal que sea coherente a la temática en desarrollo, siempre observando nuestro indicador. ¿Qué nos faltaría mejorar? Sigo pensando que en este párrafo hace falta la objetividad, es decir, describir el suceso o narrar. Por ejemplo, si se promulgó el marco jurídico, mi pregunta es, ¿cómo se vivió? ¿Qué impacto tuvo en la sociedad? Al margen de ello, resalto un aspecto positivo que tiene este párrafo y es la secuencia. Ante la llegada del COVID-19 a nuestro país, de inmediato tuvimos que someternos a un protocolo a fin de protegernos y prevenir el contagio. Fue estudiado con frecuencia en las áreas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, así como en ciencias sociales. Muy bien, entonces ajustemos este párrafo a la descripción del suceso. Veamos cómo queda. El 11 de marzo se promulgó todo un marco jurídico en el contexto de la pandemia. Desde esa fecha no hemos vuelto a ser los mismos. Se ha dado un giro de 180 grados. Vivimos al pie de protocolos y en un estricto cumplimiento. Este marco jurídico fue abordado en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para identificar cuál es el sentido de este en un Estado de Derecho y cómo contribuye a una cultura de la legalidad. Además, a partir de esa misma fecha, fuimos testigos de cómo nuestras familias debieron enfrentar la especulación de alimentos, medicinas y artículos de prevención contra el COVID-19. Esta situación se tornó un caos en medio de la ansiedad y desesperación de las familias. En todos los medios se reportaban testimonios de ciudadanos preocupados por sus carencias económicas frente al aumento progresivo de precios en los productos o medicinas básicas. Esto se reflexionó en el área de ciencias sociales como prácticas de consumo que retaron a las familias a preservar su salud y economía durante el presente año. Ahora leamos el tercer párrafo de esta crónica considerando los indicadores de nuestra lista de cotejo. En ese mismo mes, la mayoría de los peruanos desarrollamos habilidades de empleabilidad para el trabajo remoto y alternativas de emprendimiento para generar el autoempleo como respuesta al desempleo que originó el temible COVID-19. Esto se abordó en el área de educación para el trabajo. Por su parte, el día 15 del mismo mes se dio la declaratoria del estado de emergencia nacional, lo que originó beneficios al ambiente. Esto fue abordado en el área de matemática, en la que se analizó e interpretó información estadística mediante gráficos para reflejar dicha realidad. En este párrafo se indican sucesos y hay un comentario seguido. Lo que no se observa es la descripción del suceso, cómo se vivió el momento y no se cierra el párrafo con una reflexión. Es cierto, porque la redacción es sencilla, hay presencia de conectores y las ideas tienen secuencia. Entonces debemos mejorar describiendo el suceso. En este caso debería quedar así. En ese mismo mes, la mayoría de los peruanos desarrollamos habilidades de empleabilidad para el trabajo remoto y alternativas de emprendimiento para generar el autoempleo como respuesta al desempleo que originó el temible COVID-19. La crisis obligó a muchas familias a crear sus puestos de trabajo en las redes sociales, mostrando así el deseo de superar la situación que, en un inicio, era adversa. Esto se abordó en el área de educación para el trabajo. Por su parte, el día 15 del mismo mes se dio la declaratoria del estado de emergencia nacional, lo que originó beneficios al ambiente. Se reemplazó el motor por los pies y los pedales, lo que permitió disfrutar del aire puro que los árboles agitaban en nuestros rostros. Esto fue abordado en el área de matemática, en la que se analizó e interpretó información estadística mediante gráficos para reflejar dicha realidad. Cuán importante ha sido para nosotros reflexionar sobre cómo estamos afrontando nuestras necesidades y cómo podemos superarlas. No ha sido tan sencillo entender la vida en medio de la austeridad y la precariedad de recursos. Seguimos avanzando. Viene el cuarto párrafo, donde debemos encontrar otros sucesos en orden cronológico. Debe tener descripción o narración del suceso, así como la reflexión que se genera. El 6 de abril de 2020 se inició la estrategia Aprendo en Casa, servicio multicanal que reveló la importancia de las herramientas tecnológicas para llevar una educación a distancia, hecho que se profundizó en el área de matemática.
De igual modo, en el mismo mes, el Estado entregó bonos de ayuda económica a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, lo cual fue un solidario bálsamo en medio del dolor. Asimismo, se publicaron en el mes de mayo los protocolos de restaurantes para la entrega de comida a domicilio, lo que marcó el inicio de la necesaria reactivación económica. Ambos hechos fueron abordados en el área de ciencias sociales. Aquí identificamos 3 sucesos en orden cronológico: el programa educativo Aprendo en Casa, el bono económico y protocolos para restaurantes. Se mencionan los sucesos, pero no se describe cómo se vivió. ¿Cuál fue el impacto? Así es, en ese sentido, la redacción debería quedar así. El 6 de abril de 2020 se inició la estrategia Aprendo en Casa, servicio multicanal que reveló la importancia de las herramientas tecnológicas para llevar una educación a distancia, hecho que se profundizó en el área de matemática. El Estado, en la preocupación de no perder el año escolar, trasladó la escuela a las redes sociales y a medios de comunicación, generando una experiencia retadora en la que millones de estudiantes cambiamos nuestro ritmo de aprendizaje. También ha sido un reto para nuestros maestros. Asimismo, en ese mes, el Estado entregó bonos de ayuda económica a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema, lo cual fue un solidario bálsamo en medio del dolor. Y es que muchos vivían una situación muy difícil. Fue doloroso ver a muchas familias llorar de impotencia por no poder llenar la canasta familiar. De igual modo, se publicaron en el mes de mayo los protocolos de restaurantes para la entrega de comida a domicilio, lo que marcó el inicio de la necesaria reactivación económica. Este protocolo reabrió las puertas a nuestra economía que se había mantenido estancada y gracias a ello hubo empleo, se generaron puestos de trabajo y la economía echó a andar otra vez. Ambos hechos fueron abordados en el área de ciencias sociales. Muy bien, ahora revisemos el último párrafo, el de cierre. Debemos observar la propuesta y compromisos que nos permita seguir construyendo nuestro proyecto de vida y país. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, dice el popular verso del poeta Antonio Machado. Hemos andado caminos realmente inesperados, pero que han potenciado lo mejor de nuestros talentos para enfrentar este gran reto que aún significa la pandemia. Este camino no ha terminado. Tenemos que seguir luchando por subsistir y por lograr nuestros proyectos de vida. De esta manera seguiremos construyendo el país que anhelamos y nos merecemos. Podemos lograrlo. Tenemos el talento, la actitud y la esperanza de mejores oportunidades venideras. Trabajemos por ellas. Está en nuestras manos. Vamos por el 2021 con todo. Recordando que es un párrafo de cierre, debemos identificar nuestros compromisos y la propuesta de cambio. El párrafo inicia con una frase, es una cita. Luego recoge de manera general las ideas centrales de la crónica. Me parece bien en esa parte, pero como indica Junior, no vemos los compromisos. Podrían estar implícitos, pero es necesario evidenciarlos. Exacto, es importante darle claridad señalando cuáles serán nuestros compromisos para mejorar la situación. Entonces, nuestro párrafo de cierre debería quedar así. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, dice el popular verso del poeta Antonio Machado. Hemos andado caminos realmente inesperados, pero que han potenciado lo mejor de nuestros talentos para enfrentar este gran reto que aún significa la pandemia. Lo cierto es que este camino no ha terminado. Tenemos que seguir luchando por subsistir y por lograr nuestros proyectos de vida. De esta manera seguiremos construyendo el país que anhelamos y nos merecemos. Es nuestro compromiso velar por el cuidado y la protección de nuestra salud, nuestra familia y nuestra nación. Respetar los protocolos, comportarnos como auténticos ciudadanos, viviendo en paz y armonía. No podemos perder las esperanzas. Participemos con libertad en este país democrático. Ejerzamos con responsabilidad nuestros derechos y deberes. Encontremos juntos ese Estado que anhelamos. Podemos lograrlo. Los peruanos tenemos el talento, la actitud y la esperanza de mejores oportunidades venideras. Trabajemos por ellas. Está en nuestras manos. Vamos por el 2021, por un bicentenario promisorio. Es un esfuerzo más y pronto veremos la luz de un nuevo día.
Interesante, quedó claro nuestro compromiso y mensaje esperanzador. No es fácil escribir estas líneas y recordar todo lo que hemos vivido y venimos viviendo en esta pandemia, pero sí es importante resaltar la fuerza y tenacidad que pone el peruano por salir adelante. Así es, querido Junior, estoy de acuerdo contigo. Bueno, tenemos un mensaje de WhatsApp, es de Mireya desde Huaraz y nos hace la siguiente consulta. ¿Qué tipo de conectores se han utilizado en esta crónica? Gracias por tu pregunta, Mireya, que nos ayuda a recordar dos aspectos importantes. Primero, que los conectores nos ayudan a dar sentido y orden a las ideas, por eso se clasifican. Por otro lado, los conectores y referentes que predominan en nuestra crónica son, además, por su parte, de igual modo, asimismo, y nos indica el carácter secuencial de la crónica. También tenemos a los referentes anafóricos, como el cual, esto, ese mismo, la que, ambos, ellas, que reemplazan a expresiones que se han mencionado anteriormente. Tenemos otra consulta, es de Antonella desde Huánuco. Dice, ¿cuál es el propósito comunicativo de esta crónica? Muy pertinente tu pregunta, Antonella. Todo texto tiene un propósito específico por su naturaleza. Me refiero a los textos expositivos, narrativos, descriptivos, entre otros. En nuestro caso debemos remitirnos a la crónica en sí, cuyo propósito es dar a conocer los sucesos que nos han ocurrido, cómo los hemos enfrentado y cómo nos proyectamos para lo que se viene. Para ello hemos descrito y narrado los hechos y hemos opinado o comentado sobre los sucesos ocurridos en nuestro día a día, pero también hemos establecido compromisos. Tenemos otra consulta, es de Mario desde Trujillo. Dice, ¿cómo puedo mejorar la redacción de una crónica? ¿Qué recomendaciones me daría? Gracias por tu pregunta, Mario, pues nos conduce a la importancia de la redacción como una competencia comunicativa. Las recomendaciones las daría en el siguiente orden. 1. Apropiarnos de la estructura de la crónica y conocer cómo se compone y cuáles son sus elementos. 2. Leer ejemplos sobre los tipos de crónica y prestar mucha atención al estilo, lenguaje, tipo y características que utilizan determinados autores. 3. Escribir a modo de primer borrador nuestra crónica. Se pueden apoyar de los criterios utilizados en esta actividad a fin de mejorar la producción del texto. 4. Es importante que el primer borrador se pueda leer por otros a fin de poder evaluar si la intención comunicativa es clara y precisa. 5. Finalmente, se tiene una versión final de la crónica. Exacto, tal como hoy lo hemos experimentado. Tengo otra consulta, es de Benjamín de Lima. ¿Qué diferencia hay entre un diario y una crónica? Gracias por tu pregunta, Benjamín. Primero, hay que señalar que ambos utilizan la narración de un suceso o una experiencia vivida. La diferencia es que un diario se personaliza y una crónica puede ser personalizada o estar enfocada en múltiples circunstancias. El diario no posee una estructura definida, pero sí es cronológico. Sin embargo, la crónica es un texto formal. Se debe a una estructura, su línea es secuencial y progresiva. Entonces existen diferencias y semejanzas entre ambos textos. Muy interesante. Bien, ahora reflexionemos sobre nuestros aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendí a revisar la crónica. Este proceso muchas veces lo dejamos para que lo haga la profesora o el profesor, pero en realidad uno mismo puede hacerlo valiéndose del instrumento que nos da las pautas y criterios a desarrollar en la redacción. En nuestro caso, utilizamos la lista de cotejo. Me he dado cuenta de que la competencia Escribe Textos se apoya mucho en el análisis y comprensión de material escrito. Podría decir que a mayor lectura diferentes aún y evitar la reincidencia. Y es más, podemos compartirla con la familia. Es muy cierto. Siento que la crónica es como tomarle una foto a la realidad
y sellarla en ese proceso de vida que tenemos todos. Y el mirar esa foto nos ayuda a reflexionar sobre cómo podemos superar o mejorar estas situaciones. Gracias. Estoy segura de que estos aprendizajes obtenidos son también los mismos que los de nuestros estudiantes de la promo 2020. Y bueno, llegó el momento de despedirme, deseándoles los mejores éxitos en unión familiar. ¡Chao! Gracias, profesora. Y bien, chicas y chicos, nosotros nos despedimos deseándoles lo mejor y a cuidarse mucho. Así es, Junior, a compartir en familia, unidos y protegiéndonos. Chao, chao, querida Promo 2020. Nos vemos. Nos vemos.